Informando para Leoncito Pensiones. Vamos a hablar ahora de las sumas y del IMSS, del mismo ISSSTE, de las reformas a las pensiones. ¿Qué pasó? Estamos ya en el mes de febrero, ya pasó el día 5 de febrero cuando el presidente mandó esas reformas y resulta que no tocó nada de las sumas, no tocó nada de las pensiones viejas. Sí es cierto que se dice que cuando tú mandas una reforma afecta desde el día que se autoriza la reforma, que en este caso la manda el presidente, tiene que pasar por Cámara de Diputados, por Cámara de Senadores y luego todavía que no pongan que no la echen para abajo el Poder Judicial. O sea, que está casi imposible que esas reformas del presidente, como no tiene mayoría absoluta, que es lo que se necesita, por eso necesitamos unirnos los mexicanos, para darle la mayoría absoluta al presidente, bueno, pues como no se tiene, pues no se van a llevar a cabo esas reformas, ténganlo por seguro, pero aún así el presidente no las tocó. Se dice que esas reformas desde el día que se autorizan, o sea que ya todo el mundo las autorizó, que ya todo el mundo las aprobó, de ahí para adelante. Entonces, ¿dónde quedan las pensiones castigadas de atrás? Las que quedaron todavía en ley 97, que parece ser que eso es lo que toca la reforma, quitar la 97 y que se quede la 73 como estaba antes, pero los que ya están en la ley 97, que ya se pensionaron con esa ley, ¿qué? Y los que tienen sus pensiones todavía en UMAS, los que tienen sus pensiones super castigadas, muy abajo del salario mínimo, se debió de haber mandado pues un salario, una pensión mínima de un salario mínimo. Estaríamos hablando de que todos los pensionados que ya están pensionados ahorita, se hace 73, 97, ninguno pueda recibir menos de un salario mínimo, 7,500 pesos en este momento mensuales, año 2024. Así debería ser. Eso sería una gran noticia. Eso sería una gran ayuda a los que menos ganan, pero bueno, parece ser que no hay nada de eso. Sin embargo, pues vamos a seguir esperando. El presidente pues prácticamente ya agotó sus reformas, falta que se las aprueben, pero pues viene Sheinbaum o viene el mismo presidente. Acuérdense que si le damos la mayoría absoluta en el 2024, en junio, que es el día primer domingo de junio del 2024, que hay votaciones, si alcanza mayoría absoluta, pues resulta que puede hacer cambios de ahí a septiembre, todos los que quiera, así de ese tamaño. Obviamente, todavía estaría arriba, pues, la Cámara de Senadores, que también se necesita ganar, mayoría absoluta, y todavía arriba, el dichoso Poder Judicial, omnipotente. Amigos, ahí está la información. Vamos a ver un pedazo, el video que siempre he puesto de UMAS, de lo que debería de ser, de lo que no es. En fin, ya es viejito, pero está muy bueno y aquí se los dejo. Bendiciones, adiós y comenzamos. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64,619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar
a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. ¿Qué hay con la ayuda a las pensiones? Una mejora a las pensiones. Yo mencionaba en unos videos anteriores que el presidente tenía la inquietud todavía de dar una mejora a esas pensiones. Pues resulta que lo dijo en un video ya, porque mucha gente me ha dicho, pero el presidente no lo ha dicho. Pues aquí está el video donde el presidente habla de ese tema y comenta. Lo que sí les puedo decir es que las sumas es un problema que se vino arrastrando y vinieron bajando. En un inicio, cuando las inauguraron o las inventaron en el periodo de Peña Nieto, pues aparentemente las sumas crecían más que el salario mínimo, pero inmediatamente empezó a disminuir su crecimiento y se quedaron muy atrás del salario mínimo. Entonces llegó a niveles pues de los jueces de tomar una decisión, pues estos jueces corruptos no permitieron que se hiciera el cambio de UMAS a salario mínimo, y ahí comenzó todo el declive y el problema que hasta ahora pues con el aumento del salario mínimo pues empeoró, porque hay pensiones que son hasta abajo de 2,000 pesos mensuales y eso no se vale. Urge corrección, por eso hablamos de pensión mínima garantizada y esperemos que el presidente retome este tema y lo alcance a levantar antes de que se vaya, y si no, mínimo que quede como un gran encargo para inicio de sexenio próximo. Pero bueno, les dejo aquí la información con el presidente de viva voz y nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Bendiciones, adiós, continuamos. Lo vamos a ver, lo estamos analizando. Es una cuestión también de disponibilidad de recursos, ¿sí?, para el gobierno. Acuérdense de que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. El presupuesto es dinero del pueblo, no es del gobierno, como se pensaba, es dinero del pueblo. Entonces tenemos que, como se hace en los hogares, manejar el presupuesto para que alcance. Esa es una de las iniciativas que voy a enviar antes de irme. Y la otra es la de la pensión, porque también, imagínense, un trabajador se jubila y después de 30 años de trabajo va a recibir, si le va bien, la mitad de su sueldo de pensión. Eso fue Zedillo en el 97. Esa ley 97 que nos permite. Es que estás pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo, mínimo o no. Si obtienes como trabajador 2 salarios mínimos o 3, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad o el 40%. Nosotros logramos una reforma, pero no es completa, por eso vamos ahora a profundizarla, que nos ayudó incluso el sector privado, incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones. Eso lo logramos hace 3 años, que ellos se comprometieron a incrementar las cuotas. Sin embargo, no es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida, a ver
cuánto necesitamos y que el gobierno ayude, ¿sí? Y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado, pero